372-118. Lecciones simples para ser un buen ciudadano. Saber dar las gracias, pedir por favor, ofrecer disculpas y saludar a los demás con cortesía. No olvides que un buen ciudadano busca el bien de la sociedad y participa activamente por mejorar las cosas. Te lo propone Radio Nacional del Paraguay, 920 AM. Canto a mi ciudad. Hoy, canción para Villa Áñez. Lugar de ríos y tradiciones. Puerta del Chaco, terruño y recordación. Recuerda a troperos y canoeros. Estampa de un pueblo llano curtido al sol. Jackson Manosalva, quien escribió la canción dedicada a esa puerta del Chaco bravío, como alguien que le canta a su tierra. Así lo hizo este chileno que se aquerenció y echó raíces en Paraguay. Somos agentes de cambio y para que te sientas orgulloso de ser paraguayo, nace Herramientas para crecer, donde los protagonistas nos cuentan historias reales, orientándonos a ser mejores personas. Herramientas para crecer con Juan Carlos Rojas Chamorro, martes 16 a 17:30 horas. Las citas aquí, en la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Más nacional que nunca. Está escuchando Radio Nacional. Porque no hay nada mejor que sentirte bien contigo mismo. Porque somos agentes de cambio, promotores de la vida y de mil sonrisas. Aquí comienza Herramientas para crecer en la 920 AM. Herramientas para crecer con Juan Carlos Rojas Chamorro.
Muy buenas tardes. En el programa educativo Herramientas para Crecer, queremos que te sientas orgulloso de vivir en Paraguay, donde los temas y nuestros invitados nos cuentan historias reales que nos reconfortan y nos ayudan a ser mejores personas. No somos santos. Nuestros invitados y quienes trabajamos para vos en este servicio tenemos nuestros errores como cualquier otro. Sin embargo, queremos contarte lo bueno que sí sucede a nuestro alrededor. No porque nosotros seamos un ejemplo, sino porque queremos que las obras hablen por sí solas y al mismo tiempo que sirvan de impulso para que vos y más personas también quieran hacer y apoyar buenas obras en su lugar de trabajo, en su barrio y con su familia. Y para escuchar buenas noticias tenemos este primer contacto telefónico con la ciudad de Villarrica. Muy buenas tardes, buenas noticias, Guaira. Muy buenas tardes, Juan Carlos, un placer escucharte, un placer escuchar, poder compartir con la audiencia a través de lo que es nuestra radio, nuestro espacio, nuestras herramientas para crecer. Y te comento que en Guairá fue un fin de semana cargado de actividades. Como sabrán, se desarrolló la Choc Fest, ya tradicional de la Colonia Independencia, un evento que moviliza a miles de personas de todo el país que se llegan hasta la localidad de Independencia para formar parte de esta tradicional fiesta que ya se realiza desde hace mucho tiempo. Así también te comento que se está llevando a cabo la Expo Yataití. La Expo Yataití es una expo que muestra principalmente la parte artesanal, lo que es la producción artesanal del distrito de Yataití, que es reconocido como la cuna del AOPOI. Entonces están realizando una serie de actividades el día sábado, donde se realizó ya la inauguración oficial, la elección de la reina, y a partir de ahí una feria permanente que va hasta este domingo 11 de noviembre. Entonces aprovechamos la oportunidad para invitar a todas aquellas personas que nos están escuchando para que formen parte de este emprendimiento y de ese modo también poder colaborar con lo que es la economía creativa, con lo que es parte de la economía que surge a partir de la cultura propia nuestra. Y de paso también venir a conocer Yataití, sus lugares turísticos, y adquirir de repente algunas prendas de AOPOI para lucir en cualquier lugar. Entonces la invitación está hecha. Esta expo va hasta el domingo 11 y ya después lo único que quedaría sería visitar ya las tiendas. Hasta el 11 tienen la posibilidad de llegarse hasta ahí. Bien. Por otro lado, también te quería comentar a la audiencia que se realizó la inauguración oficial del vivero de Cototou con Paraguay Respira, que es un proyecto que están realizando actualmente para reforestar lo que es la parte de la cordillera del Uruturuzú. Entonces, al marco de este proyecto han desarrollado ellos en conjunto la construcción de un vivero en donde ellos estarían produciendo los plantines tanto de árboles nativos como también de otras especies para poder realizar esta reforestación y para poder dotar a los agricultores con quienes trabaja este proyecto de plantines tanto nativos como también plantines de eucalipto, y también están viendo la posibilidad de dotar de plantines de hierba mate. El proyecto que están llevando a cabo en Guairá justamente tiene el objetivo de reforestar y poder unir los principales bosques de nuestro país a través de corredores biológicos, que sería para poder, digamos que, lograr que las especies que se encuentran aisladas ahora por las islas de bosques puedan conectarse unas con otras y evitar algunos viciamientos genéticos que se pueden producir cuando la reproducción está muy, digamos que aislada en un solo lugar. Y bueno, esas son las noticias que tenemos. También te comento, se me estaba pasando, que en Paso Llobay el día de ayer se desarrolló una jornada de teatro popular que estuvo a cargo del elenco teatral Saraquí, que se llegó desde Cazapá hasta el lugar. Más de 200 chicos estuvieron participando de esta jornada, realmente una jornada muy cargada de risas, también muy emotiva. Presentaron 3 obras teatrales basadas en construcción popular, en construcción colectiva entre los mismos actores, y con la característica de que es un teatro de guión libre. Entonces, muy interesante
experiencia la realizada en el Colegio Nacional de Paso Llobay, que se estuvo dando el día de ayer también, Juan Carlos y audiencia. Una oferta cultural muy importante y variada en tierras guaireñas, mi querido Román Cuyar, y agradecemos este contacto. Te enviamos un abrazo muy grande hasta la ciudad de Villarrica, a todos nuestros oyentes del departamento del Guairá, la República, aparte del Guairá, y sobre todo a la compañera Virginia Lugo. Será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, Juan Carlos. Y aprovechamos este momento para enviar un abrazo muy grande al señor Neneito González Rojas, que estuvo de cumpleaños este domingo. Toda su familia de Acaay y de La Colmena, la familia Rojas, les envía un abrazo muy grande de feliz cumpleaños. Saludamos también a nuestro operador de turno, Faustino Mesa, que tiene la mejor selección musical para vos. Esta propuesta radial y educativa representa una construcción colectiva con muchas personas que de diferentes formas aportan con un mensaje positivo, motivador y de esperanza. Bienvenidos a la AM920 Paraguay de la Gente, capítulo número 39 de Herramientas para Crecer. Segundo contacto telefónico con la verdadera perla del sur, la ciudad de Pilar. El compañero Beto Mazó, a quienes recibimos ya con flor de Pilar, compañero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio Nacional, de Herramientas para Crecer. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para tus panelistas también. Y bueno, estamos aquí desde Pilar con buenas informaciones. Tengo un saludo para vos, Juan Carlos, de parte de una ex alumna tuya, Alejandra Céspedes Mazo, de mi sobrina. Fíjate vos, Beto, muchísimas gracias y también el saludo para Alejandra. Beto, pero tengo que contarte que hoy te saludamos con el patrocinio de Faustino Mesa, escuchando Flor de Pilar por intérpretes pilarenses. Esa grabación que gentilmente hace unas semanas nos compartiste y que a partir de hoy será la rutina para precederte, querido compañero. Ah, qué bueno, cuando entramos desde Pilar, entramos entonces con nuestra grabación de Flor de Pilar. Qué gusto. Así es, compañero. Te escuchamos entonces. Bueno, la buena información que tenemos para comentarte en esta oportunidad
un plan de reforestación, es un proyecto de desarrollo forestal para el departamento de Ñembucú. El ingeniero Jorge Campos es ingeniero agrónomo, ingeniero forestal en realidad. Él se había dedicado siempre a mantener viveros, producción de plantas, trabajó para diferentes gobiernos en el sentido de arborizaciones. Y hoy de vuelta viene con este proyecto que es que tiene como objetivo fundamentalmente llegar a los 16 distritos del departamento de Ñembucú con esta iniciativa que consiste en la plantación de una variedad de eucaliptos, que están plenamente comprobados que están adaptados para su evolución favorable en la zona. ¿Y por qué este eucalipto tiene la particularidad de proveer prontamente follaje, aromático que se puede inclusive cosechar y cultivar para diferentes esencias? También el mismo material, el mismo eucalipto plantado racionalmente puede servir para leñas de repente, porque tiene un crecimiento rápido y se puede, como se dice, plantar por ciclos, de manera que cosechar para leña los más grandes y van creciendo de vuelta y así es interminable. El mismo eucalipto también para la zona muy húmeda absorbe la humedad, funciona también como un regulador de humedad, especialmente en esta zona de pantanos de esteros. Entonces la idea es llegar a los 16 distritos con esta variedad de eucaliptos y un desarrollo forestal otra vez, por lo menos en esta variedad, para el departamento de Ñembucú. Tenemos cortito, un poquito, por lo menos las palabras del ingeniero Jorge Ocampo para ver, nos detalló un poco más en esta primera parte de sus expresiones en la entrevista. Escuchemos. Proyecto de desarrollo forestal que nos parece importante que el departamento empiece a trabajar un poco en el sector forestal y le hemos hecho llegar una propuesta para poder, a través de la gobernación, hacer llegar a los productores de todos los distritos, de los 16 distritos que componen el departamento de Ñembucú, la posibilidad de contar con plantaciones de eucaliptos clonados, que son variedades mejoradas con rápido crecimiento, los cuales ya han sido probados en el departamento. Tenemos plantaciones acá en el predio de la Asociación Rural Regional Ñembucú, tenemos plantaciones en Estese, en Villalbín, en San Juan, en Buricá, en Humaitá y en muchos otros distritos, ¿no es cierto?, diseminados con una variedad que hemos probado en ensayo y que ha demostrado una gran adaptabilidad. Son eucaliptos apresado por el ingeniero Jorge Ocampo. Con esta buena noticia, puesto que vamos a reforestar y vamos a tener esta particularidad de esta variedad, que es una variedad, así como lo dijo, clonada, científica, que se desarrolla muy fácilmente en el departamento de Ñembucú. Perfecto, querido compañero, y contentos de escuchar esta novedad que nos llega desde el departamento de Ñembucú. Buenas noticias, y será hasta el próximo martes. Nuestro abrazo a todo el equipo de la ZP12 Radio Carlos Antonio López de la ciudad de Pilar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Será hasta el próximo martes. Víctor Rodríguez es jefe de gestión de la Dirección de Elencos Nacionales de la Secretaría Nacional de Cultura. Luz Saldívar es directora de Promoción y Difusión de la Diversidad. Desde el lunes 12 de noviembre y hasta el sábado 17 se realizará la Semana de la Cultura y la Diversidad, que contará con varios números artísticos, ferias artesanales, de moda y gastronómicas, y un gran movimiento cultural en la ciudad, donde el escenario principal será el Centro Histórico de Asunción. Recibimos en esta tarde a nuestros invitados especiales. En primer lugar, Luz Saldívar, bienvenida a Radio Nacional del Paraguay. Muchas gracias por recibirnos. Siempre Radio Nacional nos abrió sus puertas y esta vez no es la excepción. Víctor Rodríguez, bienvenido a Herramientas para Crecer. Agradecemos desde ya, por supuesto, y
también Radio Nacional siempre nos abre las puertas para alguna que otra emergencia que tengamos de calidad, digamos, tecnológica, y siempre contamos con ese apoyo. Y contamos a nuestros oyentes que desde Herramientas para Crecer nos sumamos a esta campaña de Noviembre Azul, porque esto es cosa de hombres. Tenemos que prevenir el cáncer de próstata. El Noviembre Azul se denomina la campaña que apunta a sensibilizar a los hombres sobre la importancia del cuidado de su salud masculina y a prevenir el cáncer de próstata mediante controles anuales. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga de los hombres y a través del cual se produce el líquido seminal. El cáncer de próstata es una patología relativamente frecuente que afecta principalmente a la población mayor de 50 años. Figura como la segunda causa de muerte por cáncer en la población masculina. Se insta a todos los hombres a tomar conciencia con respecto al cuidado de su salud y realizar el control prostático al menos una vez al año. A partir de los 50 años de edad, aunque no se presenten síntomas, y después de los 40 años en caso de contar con antecedentes familiares de este cáncer o presenten síntomas de alarma. La adopción de hábitos saludables y el diagnóstico precoz son esenciales para hacerle frente a este mal. Faustino Mesa tiene para vos la mejor selección musical. Segundo. Diversidad cultural. De haber una modificación o una reprogramación neurolingüística a partir de un saber. Lo mío fue todo Luis Huetis. Y creo que pude entender la mejor profesor en el Colegio Nacional de la Capital. Pero llega un momento en que yo creo que dicen en otros países de nosotros. Y creo que nuestra clase de tener la una Porque si no sabes tu historia, que se abuela y madre, y lo que puede ser
herramientas para crecer en AM920 Paraguay de la Gente. Tenemos el siguiente contacto telefónico con la ciudad de Carapeguá, el licenciado Omar Fretes, para contarnos el recuento de lo que fue la Expo Dinámica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, licenciado Juan Carlos Rojas. Una vez más, muchísimas gracias por el espacio a Radio Nacional del Paraguay, por supuesto, esta posibilidad de poder encontrarnos herramientas para crecer. ¿Podés comentarnos cuáles fueron los resultados de aquella tarde tan ilustrativa que se produjo en el Colegio San Alfonso, licenciado? Muy a pesar del temporal que tuvimos, prácticamente una semana que tuvimos que posponer una semana más nuestras actividades de la Expo Dinámica Universitaria de la UMBES, Facultad de Ciencias Carapeguá, se realizó en un lugar cerrado del Colegio San Alfonso, donde pudimos exponer más de 30 trabajos de investigación, de extensión, de cada carrera, por cada curso que pudo presentar su trabajo, ¿verdad? Estos trabajos fueron evaluadores con evaluadores del equipo técnico y de investigación de la Universidad Nacional de Villarrica, y fueron puntuados de esa manera para que puedan tener incentivos de premios consistentes en certificaciones, trofeos, y así también premios en efectivo para que puedan seguir teniendo un incentivo más para poder continuar con sus trabajos y que el próximo año sea un poco más competitivo, ¿verdad? Así también se llevó a cabo el segundo Festival de Talentos Universitarios, conjuntamente a la Expo, ¿verdad? Donde esta oportunidad tuvimos la gran participación también de la Universidad Católica, Unidad Pedagógica de Carapeguá, con su elenco folclórico, así también el grupo Esencia Juvenil de La Colmena. Toditos son universitarios, así también el grupo Pasión Cumbiera, que es un grupo que nació acá en la universidad. Bueno, y así también tuvimos la presencia de Sofía Pereira, quien ha sido ganadora del Festival del Tacuarembó 2017 y estuvo presente hace poquito también en este festival, y así también estuvo ahí compartiendo con nosotros su arte. Licenciado, probablemente entre las notas también muy resaltantes de esa tarde en la ciudad de Carapeguá fue que no solamente participaron estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Ciencias C de Carapeguá de la Universidad Nacional de Villarrica, sino que se unieron y participaron también desde un punto de vista cultural la Universidad Católica, la Universidad Nacional, con una presencia de la carrera de enfermería, lo cual es muy alentador que diferentes instituciones de educación superior se apoyen en un evento tan importante, no solamente para nuestros futuros profesionales, sino para toda la comunidad de Carapeguá. Así mismo, profesor, la idea justamente, el enfoque general de esta expo es justamente abrirnos a toda la comunidad universitaria del departamento, de alguna u otra manera, para que también la comunidad pueda ver el resultado de investigaciones y trabajos que tienen los universitarios en su universidad, ¿verdad? Claro que está focalizado a lo que respecta a cada uno de su carrera, ¿verdad? Donde ingeniería agroindustrial, producción, así también los licenciados en administración de empresas, contadores y de gestión pública. El caso del Instituto Andrés Barbero de la UNA, también que estuvo presente ofreciendo un servicio de atención al público en general, a quienes también agradecemos. El año pasado tuvimos la presencia de entidades bancarias también de la ciudad de Carapeguá. Este año por una cuestión de espacio no pudimos hacer de esta manera, pero yo creo que el próximo año vamos a prever algunas situaciones que puedan resolver este pequeño inconveniente que tenemos de
por el temporal, ¿verdad? Claro. Y ver otras fechas un poco más abiertas a que podamos compartir todos juntos con la comunidad educativa y claro que el departamento en sí, ¿verdad? Otra nota particular, apreciado Omar Fretes, era la presencia de los padres de familia, ese rostro lleno de orgullo y los ojos que brillaban tanto en padres como en madres, incluso en los niños, hijos ya de nuestros estudiantes, que jugaban en medio de todos los stands de los proyectos, de los diferentes cursos. Licenciado Omar Fretes, nuestro agradecimiento por este contacto telefónico con Herramientas para Crecer y será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, será hasta otro próximo encuentro. Agradecido una vez más de parte de la Facultad de Ciencias de Carapeguá a usted y la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos a estos estudios porque con la directora de promoción y difusión de la diversidad, Luz Aldívar, tenemos que conversar de la diversidad cultural. ¿Cómo Sí. tenemos que entender eso? Primeramente está claro, ¿verdad? Que mi dirección es la Dirección de Formación y Divulgación de la Diversidad Cultural, pero en realidad me gusta más el nombre que le pusiste vos de promoción, porque en realidad lo que hacemos es promoción, ¿verdad? Y divulgación de la diversidad cultural. Salió así, ¿verdad? Porque todos los nombres salen por decreto presidencial. Y para comenzar, ¿verdad? Yo no puedo formar la diversidad cultural porque la diversidad cultural ya está formada. Es decir, diversidad cultural son las diferentes culturas del mundo, ¿verdad? Que coexisten, conviven e interactúan entre sí, que son miles y miles y miles, y que la UNESCO considera así como todo el hábitat biológico, ¿verdad? Es básico para la supervivencia del ser humano, asimismo también esta promoción, ¿verdad? Y salvaguarda de la diversidad cultural es como básico, ¿verdad? Para toda la especie humana. Y cuando hablamos de diversidad cultural en nuestro país, se ha abierto toda una línea de trabajo relacionado con las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad. Sí, justamente, ¿verdad? Diversidad cultural se ocupa de las minorías y grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos de minorías, nos referimos a poblaciones que están en menor cantidad que la mayoría, o sea, no tiene otro aspecto que no sea el de número, ¿verdad? No hay nada despectivo en esta nominación. Y en los grupos de vulnerabilidad son grupos que por algún motivo están en una situación, digamos, como desprotegida con respecto, ¿verdad? También a otros grupos y a la mayoría. Tres grupos, ¿verdad? Hablando de diversidad cultural, tres grupos, ¿verdad? Con los cuales trabajamos desde la Secretaría Nacional de Cultura, de alguna forma apoyando y divulgando también su quehacer cultural, y que serían los pueblos originarios, los afrodescendientes y los migrantes. Dentro de las vulnerabilidades, por así decirlo, trabajamos también con mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidades, ¿verdad? Es una visión muy interesante y en realidad cambia la perspectiva que tenemos de país y de la historia. Generalmente decimos los paraguayos y las paraguayas somos así, ¿verdad? Pero estas comunidades, aún pequeñas y siendo paraguayos o paraguayas, tienen características que son respetadas desde la misma Constitución Nacional, ¿verdad? Cuando en un artículo dice la igualdad de las personas, ¿verdad? Entonces todos, ¿verdad? Sus derechos culturales son protegidos desde el Estado. Y estas minorías tienen su propia identidad, por así decirlo, su propia cultura. Tengo que reconocer a los oyentes que hoy estoy totalmente abierto de cerebro, mente, espíritu y orejas, porque hay muchas cuestiones que antes de entrar al estudio, la señora Luz Aldívar me estuvo inculcando, y términos que tengo que ir desaprendiendo y términos que tengo que aprender para entender mejor lo que tiene que ver con diversidad cultural y particularmente las minorías. Sí, exactamente. Nosotros lo que ponemos, ¿verdad?, en práctica son justamente estas prácticas, buenas prácticas de diversidad cultural.
son todas actividades que realizamos en vista a promover esos derechos culturales de las minorías que son derechos humanos básicos, ¿verdad? Evitando también, por ejemplo, situaciones de racismo, xenofobia o cualquier forma conexa de intolerancia. Es decir, el que trabaja en diversidad cultural tiene que tener apertura mental de 360 grados, ¿verdad? No puede discriminar absolutamente, aun cuando no comparta, tiene que proteger esos derechos porque justamente la diversidad cultural hace énfasis en la diferencia. O sea, somos seres humanos, somos paraguayos, pero respetamos esas diferencias, ¿verdad? Y en la tolerancia, a lo mejor no me gusta, ¿verdad? Tal o cual grupo se comporta de tal manera, pero tolero. O sea, y no tolerancia al aguantarle al prójimo, sino tolerancia desde el punto de vista del respeto, ¿verdad? A sus normas, a sus pautas culturales, a sus costumbres y tradiciones. En realidad es un universo tan vasto, ¿verdad? Y en donde uno aprende día a día, ¿verdad? Con todos esos grupos. Hablamos un poco antes de entrar al programa de los pueblos indígenas, de los cuales sabemos muy poco. Cuando hay partido Paraguay juega, decimos la guerra guaraní, pero los guaraníes eran solamente un pueblo originario que uno de los muchos pueblos que habitaron desde antaño en estas tierras. Sí, que era la región oriental, y en la región occidental estaban los pueblos, ¿verdad? Pampeanos, de origen pampeano. Entonces hay 19 pueblos originarios, ¿verdad? Y 5 troncos lingüísticos. Luego, ¿verdad? Los afrodescendientes, no sabemos, ¿verdad? Están totalmente invisibilizados a lo largo de la historia. Y justamente hoy estamos trabajando, ¿verdad? A partir de una mesa técnica con asociaciones de afrodescendientes, otros ministerios como el Ministerio de Justicia, el MEC. Para hacer ese rescate histórico para hacer un de los antecedentes. Sí, un anteproyecto de ley, ¿verdad? Porque implica también un reconocimiento, ¿verdad? Y un resarcimiento de esa memoria histórica y reconocer también que hubo acá esclavitud y que hubo situaciones, ¿verdad? De violaciones flagrantes a los derechos humanos, ¿verdad? Como la venta de esclavos. Y eso está invisibilizado desde la historia. Pongo de ejemplo una exposición que hubo el 14 y 15 de mayo justamente desde la Casa de la Independencia con la directora Ana Barreto y desde el Archivo Nacional con el director Vicente Arrué, que se llamó Invisibles. Entonces pusieron a disposición del público en general una muestra de documentos sobre los esclavos, la trata de esclavos y lo que nosotros denominamos la ruta del esclavo. ¿Hubo esclavitud en Paraguay? Sí. ¿Sí? Y es triste y es lamentable, ¿verdad? Que se hayan vendido personas como si fueran animales o plantas. Que una madre, ¿verdad? Haya sido separada de su hijo. Hubo, ¿verdad? Casos en que fue vendida por un lado y el hijo era del otro lado. Pero también, ¿verdad? El Estado debe reconocer eso y de algún modo esta ley... Y es algo que conocimos a partir de esa revisión en el archivo que tenemos en nuestro país. Sí, exactamente, ¿verdad? O sea, la historia está plasmada en esos archivos, está plasmada en el papel, en el lápiz, en la pluma, ¿verdad? En la tinta de la época y está a disposición. Yo creo que el archivo comenzó también un proceso de digitalización, ¿verdad? De sus documentos, entonces probablemente pronto podamos ver en la web esos documentos. Y así como dice Luz Saldívar, eso democratiza el acceso a información que probablemente nunca la hemos estudiado. O sea, en mi caso yo tenía que reconocer con estas dos ilustres visitas que tenemos en estudios de Radio Nacional que hay muchas lagunas de nuestra historia que en mi caso, que intento estudiar un poco y también inculcarla a mis hijos, pues que simplemente no las conozco. Y que es muy importante que como paraguayos nos empoderemos de nuestra historia, independientemente de que nos guste o que no nos guste lo que haya sucedido. Pero es importante conocerla porque forma parte de la trayectoria que hemos recorrido como pueblo, como nación. Y todo esto viene a colación porque estamos preparando esta Semana de la Cultura y la Diversidad. ¿Y cuál es el propósito de este momento que inicia el 12 de noviembre y se extiende hasta el 17 de noviembre? Justamente es la visibilización y valoración de estos grupos, ¿verdad? O minorías culturales que están con nosotros, ¿verdad? Porque tienen aportes no solamente culturales, sino también económicos en muchos casos, ¿verdad? Como en el caso de los migrantes. Vos estuviste hablando con Villarrica. Villarrica tuvo una gran población de migrantes franceses, por ejemplo,
¿verdad? Actualmente en Casapá, ahora ellos están recibiendo y van a recibir 1000 familias europeas, los migrantes cuyo origen mayoritario es como de Alemania, Austria, que son es una población de migrantes, ¿verdad? Pacifista, vegetariana, y va a abrir, por ejemplo, un hospital homeopático, ¿verdad? Es decir, van a tratar de aprovechar también las hierbas medicinales de la región, ¿verdad? Y van a estar abiertas a las comunidades. Eso, estamos hablando en la actualidad. En la o sea, actualidad. 1000 familias vienen Sí, de vienen. visita o a residir en No, Casapá. a residir. Ellos compraron unos terrenos, ¿verdad? Están abriendo como una especie de ciudadela. Y ellos no son una cultura cerrada, ellos están abiertos, ¿verdad? Es más, nos contaban algunos casapeños que ellos tuvieron que empezar a traer verduras y frutas que no conocían, porque pidieron para el consumo el brócoli, coliflor, que no eran de consumo así tan común, frutas como kiwi, y iban a Villarrica a conseguir esas cosas. Entonces nosotros queremos hacer también un proceso de documentación de esta migración que nos parece muy beneficiosa. Y los migrantes, ¿verdad? El que sale, ¿verdad? O sea, es la característica del migrante, ¿verdad? El que sale justamente por una situación de presión. Nadie deja su tierra ni su arraigo. Y muchas veces escuchamos, ¿verdad?, como comentarios discriminatorios, estos extranjeros que vienen a quitarnos, ¿verdad?, el puesto acá en nuestro país. No, el que viene, ¿verdad?, viene y aporta su trabajo, trae su capital generalmente, ¿verdad?, trae su trabajo y tiene que esforzarse el doble para poder competir con el paraguayo que ya está acá posicionado. Hay varias categorías, hay una categoría, nosotros estamos recibiendo refugiados también, ¿verdad? Refugiado es aquel, ¿verdad?, que sale de su país con la ropa puesta porque la situación es de tal precariedad, de tal violencia en su país, ¿verdad?, que tiene que salir huyendo. Estamos también en la edición de una película, voy a decir también ya de paso, se llama 4 Migrantes, sobre poblaciones de migrantes del Mercado 4, un sitio tradicional y popular en nuestro mercado, alberga una cantidad de migrantes increíble, bangladesíes, de Bangladesh, taiwaneses, ¿verdad?, libaneses, cubanos, venezolanos, chilenos, brasileros, argentinos, árabes, chinos. Impresionante la diversidad cultural, todos trabajando y produciendo para este país, muchos con sus hijos, muchos nos contaron su historia, ¿verdad? El señor del Líbano salió huyendo de su país, dice, salió huyendo por la ocupación de Israel en aquella época, cuando él era un niño, salió huyendo y vino a Paraguay, ¿verdad?, y construyó acá, ¿verdad?, y él se siente paraguayo, y casi lloramos porque él dijo, yo soy paraguayo y yo daría mi sangre por este país que me dio todo. Y esas son las historias que tenemos que conocer aquí en Herramientas para Crecer. Ya le decía yo a Luz Saldívar, con esos pocos minutos que hablamos antes de entrar al aire, que Luz Saldívar va a tener que volver en muchas ediciones porque en primer lugar tiene el compromiso de contarnos la historia de nuestro país vista desde el punto de vista de la diversidad cultural. Y en este momento tenés que hablarnos, Luz, acerca de esas buenas prácticas con relación a la diversidad cultural. Sí, las buenas prácticas son todas las acciones de promoción, de acercamiento, de entendimiento, de empatía, de tolerancia, de respeto hacia el otro que es diferente, pero ontológicamente hablando en filosofía es igual a mí. Entonces quizás sea difícil en muchos casos cuando vemos una persona y ese es raro, esa es rara, ¿verdad? Pero uno se pone en el lugar de aquella persona y puede comprender. Entonces la empatía y la tolerancia son como principios básicos para poder entenderle al otro. Porque te imaginas que si nosotros fuéramos únicos en este mundo, ¿verdad? Yo, Luz, tuviera todos los bienes materiales, pero no tengo el otro con quien compartir, ¿verdad? Mi vida sería un absurdo, no haría gusto, ¿verdad? O sea, un mundo tan grande, tan vasto y sin poder compartir. Y cuando uno empieza a comprender cómo piensa el otro, desde su cultura, sus cosas, comienza un respeto, ¿verdad? Entonces hay ese intercambio cultural muy grande. Y estos valores que menciona, porque tenemos que recuperarlos nuevamente: tolerancia, respeto, solidaridad, apertura, empatía. Empatía.
Porque como vos decís, aquel que migra, vamos a tomar ese caso, viene por alguna circunstancia muy particular que no le permitió en su lugar de origen seguir viviendo en ese lugar. Y en tu experiencia, Luz, ¿cómo ves vos esa receptividad o estos valores por parte del paraguayo que acoge, que recibe a personas en estas circunstancias? Ellos, o sea, al decir de ellos, la mayoría, por lo menos los que estaban en el mercado 4, ellos estaban muy agradecidos con Paraguay. Muy agradecidos porque el caso del venezolano también fue así, muy terrible, ¿verdad? Salió huyendo, ¿verdad? Su hijo dice que tardó 15 días en cruzar el Chaco paraguayo y encontrar trabajo, encontrar, ¿verdad?, apertura. Sin embargo, ¿verdad?, tenemos que llegar también, ¿verdad?, a un punto que no somos totalmente tolerantes ni abiertos, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los pueblos originarios, ¿verdad? Nos enojamos mucho el 12 de octubre, que los españoles vinieron a colonizarnos, etcétera, pero vemos a nuestros indígenas por la calle en situación de mendigos, ¿verdad? Y como vos decís, depende también de uno, ¿verdad? O sea, yo creo que muchas veces sí el Estado tiene una obligación, ¿verdad? Y los que estamos en el Estado tenemos esa obligación, ¿verdad?, de acercarnos, pero también uno como persona puede acercarse, ¿verdad? O sea, yo digo que no está de más también y tratar de ver y de empatizar, ¿verdad?, con esas personas que están en situación de calle. Entonces le dejamos que respire a Luz Saldívar y nos ponemos a conversar en este momento con Víctor Rodríguez, porque él tiene que hablarnos desde la Dirección de Elencos Nacionales y varios grupos de ballet que trabajan contigo, Víctor. Bueno, a mí me toca un poquito, digamos, la parte más festiva, ya que estamos hablando de elencos, que tenemos la Banda Nacional, el Ballet Folclórico Nacional y el Ballet Contemporáneo Nacional. Estos tres trabajan desde un punto de identidad nacional. Por más de que sea contemporáneo, no significa que no pueda tomar cosas nuestras y demostrar al mundo donde vaya que alguien diga es de Paraguay. Y en esta semana creo que hay un estreno o continúa el estreno de una obra en el Ignacio Apane, ¿verdad? Este sí, pero es del ballet municipal. Ah, perdón, me equivoqué de casa. Que claro, que también son nuestros compañeros y que les deseamos todo el éxito siempre. Es un ballet que tiene ya una vasta experiencia en ello. El Ballet Nacional por sí es joven, pero con la juventud que tiene se ha posicionado en el país, en todo el territorio nacional. Es el primer ballet pionero que sale de su zona de confort para compartir, digamos, con la minoría inclusive, trabajos de apertura, de educación, de positivismo, de energización de lo que estamos perdiendo en las fronteras mismas, que es un trabajo muy minucioso para nosotros como artistas, pero que tenemos que rescatar. Es nuestra obligación rescatar eso para no perder. Porque si una nación pierde su identidad, muere como nación, y más culturalmente hablando. Y semanas atrás, cuando tuvimos ocasión de conocerla a Mercedes Lerea, intentamos darle el concepto a lo que significa la palabra cultura. Y hemos visto con el aporte de Mercedes que la cultura no tiene unos límites muy marcados, sino que más bien es toda una permeabilidad, porque no es solamente lo nuestro, sino que es una mezcla entre lo tuyo, lo de más allá, lo de más cerca, lo que surgió acá, lo que se modificó acá, lo que se desdibujó acá. La cultura es parte de uno, o sea, uno trae la cultura en sí, o sea, es transversal a todo lo que tenemos o conocemos, porque cultura es mismo, digamos, la costumbre que ella tiene, o lo que ella prefiere, o lo que a ella le gusta, eso es parte de su cultura de ella. Y ahí viene un poco el respeto también, porque no siempre nos gustan las mismas cosas, entonces esta situación de poder hacer un término medio para poder convivir, allí empieza, digamos, el derecho humano, no transgredir ese espacio que ella tiene y el espacio que ella tiene, sin que ella se sienta ofendida o yo. Y no te voy a hacer preguntas detrás de bambalinas, por así decirlo, sino me gustaría saber cómo observas al público cuando ustedes tienen sus representaciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país. ¿Cómo reacciona el público? Mira que ahí nosotros tuvimos que hacer toda una campaña, porque hay que reconocer que tenemos un legado de 34 años de anulación en todos los sentidos prácticamente. Y un poquito el trabajo de Ballet Nacional era incursionar y volver a reeducar desde los niños, que es el semillero, y pasando un poco con los adultos también. Y tuvimos
tenemos un programa que nos dio resultados maravillosos, que es el ciclo de danza joven, que al principio se llamaba Ballet Abierto. Empezamos así muy rutinariamente. Esto logró convertir, llegar a casi 4.000 chicos en menos de 15 días, y hemos notado favorablemente el positivismo de cómo han cambiado la visión de estos chicos. Ellos han aprendido a cómo manejarse en un teatro fuera de él, inclusive a criticar un público crítico positivamente de lo que le llamó la atención, o por qué esto, por aquello que no ocurría. Y el debate después de cada presentación era muy enriquecedor, porque te sacaban de contexto cosas que vos ni imaginabas que iban a preguntar o a tener en cuenta dentro de toda la gama que se les mostraba. Y eso quiere decir que nosotros sí podemos. Es solamente cuestión de que busquemos, hurguemos y saquemos eso del niño o del joven, inclusive del adulto, que a veces es más cerrado, ¿verdad? Pero representamos una música nuestra, un ballet nuestro, y por ahí le va entrando a lo que realmente necesitamos sacar para que revaloricemos todo lo que tenemos. ¿Y podemos conocer en qué ciudades estuvieron con el Ballet Nacional? Ballet Nacional, lo único que todavía no exploró mucho es el Chaco paraguayo, pero hemos llegado ya hasta Manizales, Estigarribia, Filadelfia. La región oriental tuvimos Pilar, tuvimos Concepción, Encarnación, Cazapá, San Pedro, todo lo que es central. O sea, hemos recorrido bastante de nuestro país, la parte oriental. Y habitualmente cuando llegan la presencia del ballet, van de la mano de instituciones educativas. ¿Cómo se organiza en cada una de estas ciudades? Acá nosotros usamos toda la parafernalia que tiene el Estado, desde la gobernación, el municipio, e inclusive personas así de instituciones, X, para llegar con el programa que tenemos de acuerdo a la necesidad que hay en el territorio, para cubrir esa parte y poder nosotros también abrirnos camino hacia dar a conocer lo nuestro a través del arte. Estamos en Herramientas para Crecer conversando con Víctor Rodríguez, jefe de gestión de la Dirección de Elencos Nacionales, y Luz Aldívar, ambos de la Secretaría Nacional de Cultura. Faustino Mesa tiene para vos la mejor selección musical. La emoción de una despedida y la ansiedad de todas las partidas. Voy en un viaje al interior. Voy en un viaje. Alivianando un poco mi equipaje para cargarme con mucho coraje. No puedo negarlo, a veces no es fácil. Voy en un viaje. Respiro en el verde de un monte que pide clemencia. Mientras me sumerjo en las aguas de mi realidad, revivo en las manos de gente de asada y trabajo, y vuelo en la risa de un niño jugando a crecer. Mis ideas están en los cerros y mis sueños sobre un panambí. Mi esperanza florezca en la tierra, es ahí donde quiero vivir. El lugar donde voy por las noches, cuando duermo pensando en volver, es ahí donde nacen mis sueños, es ahí donde quiero vivir. Con la emoción de una bienvenida y la ansiedad porque amanezca el día, llegando a este viaje al interior, llegando a mi viaje. El mundo está un tanto diferente, yo sigo siendo parte de esta gente. El tiempo ha pasado y hoy siento como si yo nunca me hubiese alejado.
me hago lo que ahora. Me tenía una lista de que puedo conversar contigo. Mientras me sumerjo en las aguas de mi realidad, revivo en las manos de gente de asada y trabajo, y vuelo en la risa de un niño jugando a crecer. Mis ideas están en los cerros y mis sueños sobre un manantial. Mi esperanza florezca en la tierra, es aquí donde quiero vivir. Me reciben los brazos abiertos de una vida que espera por mí. Es aquí donde nace. San Juan. Sí, San Juan. Estamos en Herramientas para Crecer, AM920, Paraguay de la Gente, conversando con nuestros amigos desde la Secretaría Nacional de Cultura acerca de la Semana de la Cultura y la Diversidad que va a realizarse entre el lunes 12 y el sábado 7 de noviembre. Y tenemos buenas noticias desde San Juan de Nepomuceno. Buenas noticias, Casa Arnaldo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y un saludo a los señores invitados, Víctor Rodríguez y Luz Saldívar, protagonistas de un capítulo más de Herramientas para Crecer. 29 grados la temperatura a esta hora en la ciudad de San Juan de Nepomuceno. El cielo está totalmente nublado, parece que se viene otra vez la lluvia. Sin embargo, es un excelente día para contar buenas noticias acá en Zapa desde San Juan de Nepomuceno. Les recordamos a la audiencia que pueden seguirnos en Facebook a través de la fanpage Buenas Noticias Casapa, y por supuesto pueden ver toda la programación de Herramientas para Crecer a través de Facebook Live. Entre las noticias más destacadas de la semana tenemos, Juan Carlos, y aprovechando y a propósito de la Semana de la Cultura, tenemos dos eventos culturales que van a marcar la noticia de hoy. El primero es lanzamiento oficial de la primera Olimpiada Cultural sobre historia, tradición, costumbres, religión, artes y deportes de San Juan de Nepomuceno. El día de ayer, lunes, a partir de las 19 horas, en el Salón de Eventos de la Municipalidad, con la presencia del intendente municipal, autoridades educativas, directivos, docentes y estudiantes en las diferentes instituciones educativas de la zona, se llevó a cabo la presentación oficial del proyecto denominado Somos Nepomucenos al rescate de nuestra identidad cultural. La ejecución de esta Olimpiada se realizará a través de una competencia de saberes entre los alumnos del tercer ciclo de la educación escolar básica de las diferentes instituciones educativas del distrito. Esta actividad es organizada por la Biblioteca Popular y la Dirección de la Casa de la Cultura. A través de esta competencia cultural se pretende generar una conciencia colectiva de valoración hacia nuestras raíces y una sensibilización más profunda con nuestra historia. Es importante mencionar también que la competencia cuenta con el apoyo financiero de la Municipalidad de San Juan de Nepomuceno, que estipula interesantes premios para las instituciones educativas finalistas. El evento se realizará el lunes 19 de noviembre a partir de las 8 horas en el Polideportivo Municipal, y las entradas serán totalmente gratuitas. Y en otras noticias, como también se adelantaba, que es también cultural, las niñas de la Escuela Municipal de Danza de la Casa de la Cultura hicieron lo suyo en la ciudad, en el concurso internacional de danza realizado en la ciudad de Coronel Oviedo. Nada más y nada menos ganándose el primer puesto en las categorías de pre-ballet y la danza de la botella, además de ser destacadas como el mejor cuadro
de noviembre. Y hasta aquí, buenas noticias, Casa Zapá desde San Juan de Pomuceno. Juan Carlos. Arnaldo, una consulta. Las que ganaron en el concurso de danzas, es un elenco de ballet de... ¿Cómo se denomina? ¿Podrías comentarnos? Sí, es un elenco de ballet de la Escuela Municipal de Danza. Son niñas que están a cargo de un maestro, de un profesor. Sí, ahora mismo no tengo... Y cuando hablamos de pre-ballet, acá el profesor también nos va a aclarar que son niñitas de 4 o 5 años más o menos, ¿verdad? Son los que están iniciándose en la danza. Perfecto. ¿Y ese trofeo llegó hasta San Juan de Pomuceno, Arnaldo? Así mismo, Juan Carlos. Perfecto. Quizá para el próximo martes podamos tener algún comentario por parte de las niñas, algún comentario que podamos recoger y también de la experiencia de los padres y de sus maestros al participar de este importante evento en la ciudad de Coronel Oviedo y cuyo trofeo llegó hasta San Juan de Pomuceno, Arnaldo. Sí, justamente eso te quería comentar, que podemos ver y compartir con la audiencia también la experiencia que ganaron, también además del trofeo, la experiencia, más que nada lo que trajeron es importantísimo para las niñas. Y ese fortalecimiento que también se da en las relaciones entre padres, entre niños, niñas, maestros, y el hecho de ir con ese espíritu no solamente a buscar ser ganadores, sino a mostrar el arte que se desarrolla, en este caso desde San Juan de Pomuceno. Enviamos un abrazo muy grande, en particular a Soledad Galeano, a nuestros oyentes del departamento de Casa Paz, y será hasta el próximo martes, Arnaldo. Hasta el martes, Juan Carlos, un abrazo grande, un saludo. Muchas gracias. Volvemos a este estudio porque estamos conversando con nuestros amigos de la Secretaría Nacional de Cultura, Víctor Rodríguez y Luz Saldívar. Y ahora sí tenemos que invitar ya para todos esos eventos que van a darse en la Semana de la Cultura y la Diversidad. ¿Con quién empezamos? Sí, estamos entonces partiendo del 12 al 17 porque celebramos un poco la creación de nuestra Secretaría de Cultura. Y especialmente, ¿verdad?, a partir del jueves, viernes y sábado tenemos como el énfasis en diversidad cultural. Vamos a tener en la Plaza Juan Oleari stands, ¿verdad?, primeramente de departamentos, de 5 departamentos que vienen del interior, ¿verdad?, Guairá, Itapúa, Boquerón, Villa Ayes y Alto Paraná. Ahora creo que se están incorporando también Misiones y San Pedro, creo que son otros departamentos que se están incorporando, donde sus artesanos, casi todos migrantes, pero también de pueblos originarios, traerán, ¿verdad?, sus artesanías. Tenemos también a los artesanos afrodescendientes, por ejemplo, los de emboscadas trabajan en piedras, ¿verdad?, que es una artesanía un poco, vamos a decir, atípica con respecto a otras artesanías. Y luego tenemos números artísticos, danzas, cantos, bailes, ¿verdad?, de nuestros pueblos originarios, de afrodescendientes y también de los migrantes. Y luego tenemos ya como un repertorio un poco, vamos a decir, más abierto para lo que es tradicional y internacional, que eso Víctor pudiera hablar más de ello. Por supuesto, adelante. Bueno, Víctor. hablamos de la diversidad. En este caso aprovechamos al máximo esos 5 o 7 días que tenemos para mostrar, no podemos mostrar todo evidentemente, pero digamos que un 80% queremos llegar a mostrar lo que hay en Paraguay y lo que podemos producir a través de nuestros artesanos y nuestros artistas, porque estos artistas también vienen del interior y con lo que estamos acá reforzamos eso y tenemos para todos los gustos, tanto desde mamá, papá, hijo, niño, joven, hasta la madrugada. Y por supuesto nuestra representatividad, el Ballet Nacional, así como la OSN también, que todos estamos comprometidos con esta causa y con esta semana, que es nuestra semana, no solo nuestra, sino del país realmente. Y cuando dice Víctor OSN, recuerden, queridos oyentes, que la Sinfónica Orquesta Nacional. Sinfónica Nacional, que siempre me llama la atención porque digo siglas y no digo el significado. Y algo que me llamó la atención aquí, para que ustedes, si están en conocimiento, habla de algo muy interesante porque dice la Noche de los Museos, Sí. que será otra de las grandes atracciones prevista para el viernes 16, que quizá me pueden comentar un poco más. Sí, corresponde a la Dirección General de Patrimonio, ¿verdad?
en donde todos los museos, ¿verdad?, de Asunción, y creo que en el interior también se suma, estarán abiertos, ¿verdad?, a la noche para que la gente pueda recorrer, porque hay mucha gente que trabaja y por eso no puede recorrer, no puede hacer este itinerario de los museos. Yo quiero acotar algo sobre la economía, ¿verdad?, naranja, que es la economía cultural. La Secretaría Nacional de Cultura está apostando a ello y la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales ha iniciado una serie de ferias, ¿verdad?, artesanales para, digamos, artistas de la diversidad, pero tradicionales también, que arrancaron en agosto, septiembre, creo que fue septiembre, octubre. Ahora tenemos nuestra feria grande y continuará en diciembre y el resto del año, ¿verdad? De tal forma entonces que todos los artesanos también, y esto es en conjunto con el Instituto Nacional de Artesanía, que se ocupa un poco de lo que es más tradicional, nosotros abrimos ese espacio porque es un espacio de venta y donde también podemos enseñarle al público que un artesano, o sea, no solamente produce arte y belleza, puede vender también eso. Totalmente. Y ahí te voy a poner otra vez en una posición de maestra, porque necesito que nos ilustres y nos expliques para entender mejor, ¿verdad? Para distinguir lo tradicional de lo que no es tradicional. Ok, lo tradicional, ¿verdad?, es considerado todas nuestras artesanías. El ñandutí, el cajeyú. Exactamente. El barro de Areguá. El barro, ¿verdad?, el sombrero pirí, las cerámicas, todo lo que eso es tradicional. Eso es tradicional. ¿Y qué sería lo no tradicional? Y lo no tradicional, por ejemplo, la artesanía de los pueblos originarios son los animales que ellos tallan en madera, arte plumario, sí, cestería, después ese tallado en piedra que hacen los de emboscada, ¿verdad?, que son los afrodescendientes. En la zona de Itapúa también hay un tallado en piedra roja, muy linda, no me acuerdo el nombre de la piedra. Estuvimos visitando las misiones jesuitas y pudimos traer unos cuantos ejemplares. Una belleza el trabajo, y me dijeron que eran mujeres artesanas en su mayoría. Qué buena, o sea, qué buena información. Pero no sé si es tradicional o no tradicional. Deberíamos investigar un poco porque... Y cuando vos hablas de la economía naranja es muy importante de tal manera a empoderar de una manera económica a los artesanos no tradicionales, justamente para que eso sirva como un medio de vida, no solamente un medio de subsistencia. No estamos apostando a subsistir, estamos apostando a que ese arte le permita darle dignidad, empleo y a mostrar su arte, su cultura, sus tradiciones, su historia, su ser incluso. Exactamente, esa es la idea justamente. Es una economía, ¿verdad?, que no produce contaminación, ¿verdad? Es una economía que de alguna forma, ¿verdad?, sostiene ese trabajo creador, es una economía creativa y que puede desarrollarse y que puede generar mucha fuente, ¿verdad?, de trabajo y de empleo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando también y tratando de posicionar. ¿Cuántos años cumplimos con la Secretaría Nacional de Cultura? ¿Cuántas velitas vamos a pagar? Nacimos en el 2006, 2006. con la promulgación de la Ley de Cultura, la 3050. 12 años, más o menos. Sí. Okay. Estamos jóvenes. Estamos en la pubertad. Claro. Aunque ahí también tenemos el problema este del límite. Es pubertad, es juventud ya. Estamos en la edad del pavo. Y queremos lograr muchas cosas a través de la cultura. Proyección de películas también las vamos a tener. También tenemos, y más ahora que tenemos el proyecto de la ley de cine, que se está por, digamos, promulgar, abre también un campo muy importante al cine paraguayo, a la producción nacional en ese ámbito. Y hay un montón, ¿verdad?, una grilla interesante de películas paraguayas que podrán verse de forma gratuita. El lunes 12, por ejemplo, a las 20 horas, en Plaza de la Democracia, se va a exhibir la película La Redención, que contará con la presencia de los actores, el director y la productora para interactuar con el público. Ya el martes 13 a las 19:30, en la Plaza del Panteón de los Héroes, se proyectará el largometraje Guaraní. El miércoles 14 a las 19:30 horas también en la Costanera, litoral del Palacio de López, el público podrá disfrutar de 7 cajas, mis queridos oyentes, que contará con la presencia de los productores, directores y actores.
Seguidamente el jueves 15 a las 20 será el ciclo de cine en el Centro Cultural Bon Jovi de la Embajada de Brasil. La Afinación del Diablo, que es una producción ganadora del programa Doc TV. Y el viernes 16 a las 20 horas se podrá ver la película El Pueblo de Carlos Aguiar en la Embajada del Brasil. Yo lo que te quiero invitar a vos, ¿verdad? Que querés interiorizarte más en diversidad cultural, y creo que es un ciclo también de conversatorios que vamos a tener y que te podemos pasar ya nomás mañana la programación. Uno va a estar referido a pueblos indígenas, otros que va a venir un representante de la red afrodescendientes de Uruguay, va a estar dando una charla acá, y otro, ¿verdad?, que es sobre migrantes. Entonces, esos son los componentes teóricos, digamos, de todo lo que es diversidad cultural. Y yo creo que no hay que perder de vista también, si bien, ¿verdad?, celebramos, ¿verdad?, hay eventos, también tiene un carácter formativo. Y yo creo que estas mismas películas también tienen un carácter formativo, igualmente esta serie de conversatorios. Como lo decía Mercedes Lerea semanas atrás, estos son los Ñemongue Talleres. Sí, ¿cómo no? Y presentamos para nuestros oyentes, interpretado por la Banda Sinfónica de la Policía Nacional del Paraguay, Pájaro Campana. En Herramientas para Crecer AM920 presentamos a nuestros invitados especiales. Ella es Luz Saldívar, actriz, escritora, docente y gestora cultural.
Nació en Asunción, es licenciada en Filosofía y en Letras por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó cursos y talleres de teatro en Venezuela, fue integrante del elenco teatral de la Universidad de Oriente de Venezuela. En la actualidad es directora del grupo teatral Rara Avis Escena. Es docente del Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, el ISEF. Es directora de la Dirección de Formación y Divulgación de la Diversidad Cultural en la Secretaría Nacional de Cultura. Colaboró con revistas especializadas en literatura como El Correo Semanal del diario Última Hora. Publicó poemarios en Camalotes Rojos en el 2012, un libro de cuentos, Odio Strawberry, Phil Forever y otros cuentos en el 2018. Me vas a disculpar el inglés porque ahí vamos a tener que recurrir a clases urgentes. Formó parte de la antología Nueva Narrativa Paraguaya en el 2014 y de la antología Ellas Hablan, Cuentos sin Mordaza en el año 2017 de las escritoras paraguayas asociadas. Luz Saldívar, tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional del Paraguay. Sí. Mi mensaje entonces sería mirar al otro, contemplar en el otro, ¿verdad? Que es tan diferente a mí, pero que es un ser humano como yo y que quizás actúa, ¿verdad? De forma que a mí no me agrade, pero yo tengo que siempre tener la mente, ¿verdad? Respetuosa, tolerante, empática y solidaria. Luz Saldívar tendrá que volver en numerosas ocasiones a Herramientas para Crecer, al igual que Víctor Rodríguez, que sigue la carrera de danza y se integra al Ballet Nacional del Paraguay en 1994. Actualmente se desempeña en el cargo de jefe de gestión de la Dirección de Elencos Nacionales de la Secretaría Nacional de Cultura. Nació en Asunción un 28 de julio. Se deleita con una amena reunión con compañeros de trabajo y amigos, así como salidas al interior del país. Lo que más admira es la reciprocidad y el trabajo en equipo. Elige siempre la tranquilidad con buena música. Entre lo más remoto pero realizable es la conversión de una ley que ampare a todo el sector artístico del Paraguay. Víctor Antonio Rodríguez Silva, tu mensaje para los oyentes de Radio Nacional del Paraguay. Claro, dentro de lo que estamos hablando acá de la diversidad cultural y los derechos humanos, poner en práctica esos valores que vengan desde casa, porque en las familias es lo que proyectamos a la sociedad y normalmente confundimos la escuela como primera familia de la sociedad. En la escuela vamos a aprender matemáticas, ciencia, literatura, todo eso. No vamos a aprender valores normalmente. Eso, que llevemos ese valor desde la casa hacia afuera. Entonces, para construir también una mejor ciudadanía y un mejor país. Mencionemos entonces nuevamente esos valores: tolerancia, respeto, solidaridad, empatía, generosidad. O sea, hay una gama de valores que tenemos que empezar a practicar y también, si por ahí olvidamos, rescatar del olvido y poner en práctica. Y no son difíciles, principalmente. Es decidirse y empezar a hacerlo. Sí. Y se siente mejor. Y en Herramientas para Crecer estamos contentos de haber compartido con Víctor y con Luz, personas que con toda certeza tendrán que volver hasta nuestros estudios. De mi parte es todo, bendiciones y será hasta el próximo martes.